investigaciones, la costumbre ha sido que las instituciones universitarias no han reclamado titularidad sobre los trabajos del personal docente, lo cual ha sido cónsono con los principios de libertad académica. Sin embargo, la excepción académica se ha socavado debido a los cambios estructurales que han experimentado las instituciones académicas con la emergencia del neoliberalismo. El enfoque en generar ganancias y operar las instituciones académicas como corporaciones privadas ha suplantado el enfoque de la educación como un bien público común. El nuevo enfoque ha conllevado un énfasis en el uso de recursos institucionales como base para que las instituciones universitarias hagan reclamos de titularidad, aunque sean parciales, sobre el trabajo realizado por personal docente. Por lo tanto, el faculty exemption a la doctrina de trabajo por encargo se ha visto socavada progresivamente. Este escenario se vuelve particularmente complicado ante la titularidad de los derechos de autor del trabajo realizado por estudiantes, tanto en el contexto de una tesis como de trabajos realizados para clases. Contrario a los profesores a quienes se les reconoce el faculty exception a la doctrina de trabajo por encargo, los estudiantes tienen un estatus aún más ambiguo frente a los reclamos de titularidad sobre derechos de autor de instituciones universitarias. Por ejemplo, según la Universidad de Utah, los estudiantes son dueños del trabajo realizado en el transcurso de sus estudios. Según Brigham University, los estudiantes son empleados de la universidad cuando profesores los supervisan y por tanto la universidad es titular de su trabajo. Y según University of Georgia, el trabajo de los estudiantes es propiedad de la universidad. Quiero aclarar, tengo 3 minutos. Ok, se redujo radicalmente el tiempo, así que voy a... 4. A 4 minutos. Me lo aumentaron radicalmente. Así que déjenme ver, porque yo contaba con más tiempo en mi cálculo de lo que iba a compartir con ustedes. Pues voy a sencillamente narrarlo informalmente. En cuanto a la Universidad de Puerto Rico, que es relevante para el análisis, y las otras universidades de Puerto Rico, la Universidad de Puerto Rico fue la única universidad donde conseguimos una política institucional pública disponible sobre derechos de autor. Y ahí se reconoce la excepción de la facultad que otorga la titularidad a los profesores sobre sus obras y también a los estudiantes sobre sus tesis. Ahora, existe una cláusula sobre la utilización de recursos institucionales y aquellos escenarios donde la universidad haya financiado, y por tanto hay cierta ambigüedad en ese contexto a pesar del reconocimiento del faculty exception y de la titularidad de los estudiantes sobre sus tesis. Así que el trabajo por encargo tiene implicaciones interesantes para bibliotesis en cuanto a los trabajos sometidos. Primero, si se somete una tesis de la Universidad de Puerto Rico, en principio el estudiante es dueño del copyright y por tanto está autorizado a someterlo a bibliotesis. Pero según indicado anteriormente, existe la interrogante de si la universidad pudiera tener algún reclamo de titularidad si financió o facilitó la producción de dicha tesis. Igualmente, de ser una tesis científica hay que tener precaución en cuanto a posibles patentes de las cuales la institución pudiera ser dueña. Segundo, si la tesis proviene de una institución que no sea la Universidad de Puerto Rico, es posible que su política institucional no reconoce que el estudiante sea el titular total e incluso parcial de los derechos de autor. Esa es la situación que desconocemos, porque todas las instituciones que otorgan grados que requieren tesis fuera de la Universidad de Puerto Rico, ninguna tenía accesible públicamente una política de propiedad intelectual donde se aclarara este asunto. Así que no sabemos cuál es el estatus de esas tesis en términos de titularidad. Tercero, es necesario considerar aquellas instituciones que hayan contribuido fondos para la realización de las tesis en términos del reconocimiento que exijan en los créditos de la obra y posibles reclamos de titularidad sobre la obra. Además, según mencionado, pudiera ser que las tesis contienen una porción que fue publicada con anterioridad en una revista con derechos exclusivos y o que haya sido una obra conjunta
según mencionamos anteriormente. Así que las tesis son unas obras bastante complejas en términos de derechos de autor. Y en términos de la dirección que tratamos de llevar en este proyecto es para empoderar a los autores a que sean ellos quienes decidan poner sus tesis a disposición del público en el repositorio, y se diseñó con ese proceso de empoderamiento, que no se delegara a la institución, que ellos recopilaran y recogieran todas estas materias, sino que fueran los autores mismos los que puedan accesar este sitio web y subir sus materiales. Siguiendo el modelo de cibertesis en Chile, que fue uno de los lugares que miramos con detenimiento. Entonces, la otra área de discusión que quería compartir con ustedes es el de el Digital Millennium Copyright Act, pero no sé cuánto tiempo poseo. Medio minuto. Sí, dale. Bueno, básicamente les voy a leer la conclusión. Estoy midiendo el Digital Millennium Copyright Act en términos de qué responsabilidad pudiera tener el repositorio frente a reclamos de violaciones directas e indirectas a los derechos de autor. Y miro unos casos bien importantes que establecen el escenario discursivo legal en torno a los límites de esa responsabilidad. El análisis del DMCA y su jurisprudencia interpretativa muestran la tensión entre, primero, la deseabilidad de un sistema automatizado que proteja en alguna medida a un OSP de reclamos por violaciones directas a la ley de copyright. Y, segundo, el intento de los tribunales por forzar a los propios operadores de las páginas cibernéticas utilizadas a menudo para llevar a cabo comportamientos ilegales con materiales protegidos a que estén pendientes y sean cuidadosos frente a los comportamientos de sus usuarios. Por un lado, mientras más automatizado sea el sistema de un online service provider, menos vulnerable estará ante reclamos por violaciones directas. Por otro lado, mientras más pasivo sea en cuanto a vigilar el comportamiento violatorio de sus usuarios, más vulnerable estará a reclamos por violaciones indirectas. En general, la responsabilidad de un Online Service Provider, OSP, por violaciones directas e indirectas al copyright es un asunto que no se puede predecir de antemano, particularmente dada la naturaleza novel de los retos planteados por el Internet para el derecho y la lucha de las Cortes por definir los límites de responsabilidad de los OSP relativo a preocupaciones de política pública y desarrollo económico, entre otros. No obstante, independientemente de si un OSP cualifica para las defensas del DMCA, la jurisprudencia al menos establece que un OSP que almacena pasivamente contenido es menos susceptible de ser considerado como un violador directo de copyright. Básicamente, en el diseño del website tratamos de que sea lo más automatizado posible y para caer bajo la sombrilla de las definiciones del DMCA para estar protegido de reclamaciones de violaciones directas, y que los actos volitivos de evaluar si el contenido, por ejemplo, es efectivamente una tesis aprobada y que es escrita por ese autor, etcétera, que sean los mínimos necesarios para que ese sitial pueda garantizar mínimamente la legitimidad de los contenidos y así mantenerse dentro de los límites discursivos legales de la jurisprudencia que se ha desarrollado en torno al DMCA para repositorios de esta naturaleza. Muchas gracias.